Querida familia de Discinas Español, bueno, pues hoy nos vamos a conectar ya en esta segunda ocasión de la conferencia Esfuérzate y sé valiente. Y bueno, pues hoy vamos a dejar a nuestro hermano Ubaldo que nos predique en esta noche. Yo sé que ha sido difícil y agradezco por la buena disposición de poder predicarnos. Él está en Oaxaca y sabemos que es difícil conectarse por la cuestión del internet. En México es un poco más diferente acá. Pero aún así vamos a poner atención, vamos a recibir esta palabra. Gracias de verdad por disponer de tu tiempo, hermano Ubaldo, y podemos tener una buena comunicación, una buena bendición desde México al recibir una palabra de Dios para nuestra iglesia. Así es que, hermanos, prepárate, habrá una alabanza y después de la alabanza vamos a continuar con un buen mensaje de la palabra. Disfrútalo en casa, prepárate para recibir la bendición de Dios. Y que esta noche el Señor hable a tu vida, que hable a mi vida, y dejemos que sea el Espíritu de Dios quien sea el que nos esté hablando en esta noche. Que el Señor te use, mi hermano, y en un momento más nos enlazamos, así de que esté al pendiente. En un momento más comenzamos con nuestro servicio y mientras escuchemos una alabanza de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, un gusto poder verte, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Es el estado de la Peña Venezuela, por favor, hermano. Vamos todos lados, parejitos. Vamos todos parejitos. Cristo es la peña de oro que está brotando. Agua de vida saludable para vida de nosotros. Cristo es la peña de oro que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oro que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oro que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la misma dulce que la miel, hermano. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oro que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle y de las flores, la rosa blanca pura de sabor. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Cristo es el lirio del valle y de las flores, la rosa blanca y pura de sabor. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oro que está brotando. Agua de vida saludable. Una vez más, ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oro que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Desde la arena Tamaulipas, José Luis de la Cruz. Una vez más. Cristo es la peña de oro que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de oro que está brotando. Agua de vida saludable. Cristo es la peña de oro que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de oro que está brotando. Agua de vida saludable.
Buenas tardes, queridos hermanos de DCNAS. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes en esta hora. Y pues, bienvenidos a esta conferencia virtual, ¿verdad? Por causa de la contingencia. Sin embargo, podemos aún así convivir y seguir adelante, ¿verdad? Creciendo en la palabra de Dios. Y es para mí una bendición que me hayan invitado a compartir con ustedes un poco acerca de este tema tan importante que es acerca de esforzarnos y ser valientes en el camino de nuestro Dios. Entonces, la invitación para ustedes en esta hora es que también se esfuercen y que sean valientes en el camino de Dios. Y miren, vamos a leer varios pasajes de la Biblia y pues entramos directamente, ¿verdad? No sin antes agradecerles todo su apoyo, todas sus oraciones, su apoyo también que nos han enviado en lo financiero para poder continuar en la obra aquí en Oaxaca. Reciban un fuerte saludo, un fuerte abrazo y pues que Dios les bendiga mucho. Entonces entramos ahora sí a lo que es el mensaje de la palabra de Dios y aquí vemos cómo Dios mismo es el que nos manda a esforzarnos, porque lo vemos nosotros en Josué capítulo 1, el pasaje más directo en cuanto a esforzarnos y ser valientes, es Josué capítulo 1. Y vean cómo Dios le habla a Josué ahora que toma el mando de todo el pueblo de Israel, y Dios le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué hermosa promesa Dios da aquí, ¿verdad? Que Él no nos dejará y que Él no nos va a desamparar. Pero vean lo que Dios le dice también a Josué. Le dice: esfuérzate y sé valiente. Dios primeramente le da la promesa de que Él no lo va a dejar y de que Él no lo va a desamparar. Y luego Dios le dice también un mandamiento. El mandamiento es: esfuérzate. Y además de que debe de esforzarse, Josué también debe él de ser valiente, porque él era el que iba a encargarse de repartir este pueblo por heredad, la tierra la cual Dios había jurado a sus padres que se las daría. Versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, Dios le dice también a Josué que él sea muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le dice a Josué que sea valiente porque él va a repartir. Pero me llama la atención cómo cuando le dice que tiene que cuidar la palabra de Dios, que tiene que obedecer la ley que Dios le había mandado, le dice: tienes que ser no solamente valiente, sino dice muy valiente. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Para hacer la obra de Dios, para servir a Dios, debemos de ser valientes. Sin embargo, para obedecer la palabra de Dios, Dios le dice a Josué esta diferencia: sé muy valiente. Y vamos a ver a lo largo de varios pasajes de la Biblia cómo es que es necesario que para que alguien obedezca la palabra de Dios, es necesario que esa persona sea no solamente valiente, sino muy valiente, porque hay muchos obstáculos que vamos a atravesar en el camino, ¿verdad? Y Dios le dice también: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y otra vez le vuelve a decir: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Otra vez, por tercera ocasión, Dios le repite este mandamiento a Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Solamente que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, aquí esta repetición vemos que Dios está enfatizando nuestra necesidad de esforzarnos en nuestra vida, pero también de ser valientes. El cristiano no debe de ser una persona floja, no debe de ser una persona perezosa, no debe de ser una persona que todo lo toma y dice: bueno, debe de ser una persona, el cristiano debe de ser una persona que se esfuerza, una persona que es diligente. Eso lo dice Romanos también: en lo que requiere diligencia, debemos de ser diligentes, ¿verdad? Y también una persona cristiana, una persona que conoce a Dios, debe de ser una persona valiente. Y me llama la atención cómo a partir de aquí se establece que todos los siervos de Dios o todos los que quieren servir a Dios deberían de tener esta marca de ser valientes.
Por ejemplo, me viene a la mente el capítulo 24, cuando Josué ya les pone ahora sí que las cartas sobre la mesa al pueblo, ¿verdad? Y Josué 24, empezando en el versículo 14, les enseña, les dice, a todo el pueblo les da el mensaje, dice, ahora pues, temed a Jehová, 24:14, y servirle con integridad y verdad. Y aquí Josué también les dice que se esfuercen y que sean valientes y les da el mandamiento. El mandamiento es, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí Josué invita al pueblo a que ellos deben de quitar los dioses que estaban siguiendo desde el tiempo que ellos estaban allá en Egipto. Ahora, o sus padres estaban en Egipto. Ahora, lo importante aquí es que pudiéramos decir nosotros, bueno, yo no tengo dioses, yo no tengo ídolos en mi vida, yo no tengo ídolos, yo no tengo ninguna imagen o lo que sea. Sin embargo, puede haber cosas que nos están estorbando nuestra relación con Dios, que no nos dejan seguir, que no nos dejan avanzar, y esos son nuestros dioses que tenemos ahorita. Hay varias personas que hablan acerca de eso a lo largo de la Biblia. Incluso también ha habido muchas personas, hay un libro que se llama Ídolos del Corazón, se lo recomiendo, que habla acerca de los ídolos de nuestro siglo XXI, ¿verdad? Y bueno, aquí Josué invita al pueblo a servir a Dios. Y vean la valentía que él muestra y también la valentía que enseña a las personas. Versículo 15, un pasaje también muy conocido, dice, y si mal os parece servir a Jehová, de una vez pone las cartas y dice, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y aquí está la determinación que él tuvo porque Dios le mandó esforzarse. Y la determinación es, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la valentía que Dios quiere que tengamos nosotros ahora en estos tiempos, ¿verdad? En los tiempos de en qué vamos a confiar, en lo que dice el mundo o en lo que Dios dice en su palabra, en lo que Dios nos ha enseñado a seguir en su palabra. Y hay muchas personas que tal vez ya no van a seguir a Dios o que tal vez ya no van a seguir adelante, ¿verdad? Que están temiendo, que están todavía con sus dudas si seguir a Dios o seguir a sus ídolos. Pero debemos de tener esta determinación que Josué dice, ustedes elijan, pero yo en mi casa ya decidimos. Y la decisión es, vamos a servir a Dios. Y esa es la valentía que Dios quiere que tengamos nosotros también. Muchas personas, ahora que estamos en esta contingencia y que tenemos que guardarnos en casa y todo eso, han llegado a la conclusión, algunos pastores y misioneros han dicho, ese tiempo va a ser un tiempo de prueba y un filtro, porque muchas personas ya no van a regresar, porque se enfriaron, porque ya no quisieron, porque eran personas inestables. Y tal vez así va a ser, esperemos que no sea, pero tal vez así va a ser. ¿Y qué es nuestra respuesta? Nuestra respuesta debería ser la misma que la que tuvo Josué aquí. Dice, ustedes hagan lo que quieran hacer, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Ahora, también vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios llamó a un hombre. Y este hombre fue Gedeón. En Jueces, capítulo 6, un poquito más adelante, vemos cómo es el llamamiento de este hombre Gedeón y cómo se le dirige a este hombre. Dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y aquí vean lo que dice. Dice el versículo número 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué Dios estaba con Gedeón? Porque aquí mismo lo dice, porque Gedeón era un hombre esforzado en el camino de Dios. Era un hombre valiente que estaba al pendiente de lo que iba a suceder con su pueblo. Por eso estaba escondiendo el trigo de los madianitas. Pero me llama la atención cómo Dios conoce el corazón de sus siervos, ¿verdad? En este caso le dice directamente a Gedeón, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. El ángel de Jehová le dijo que él era un hombre esforzado y valiente. ¿Y por qué razón? Porque él conocía, Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe si somos esforzados y si somos valientes, o él sabe si somos perezosos y somos cobardes. ¿Cómo somos nosotros en el camino de Dios?
Por eso el Señor Jesucristo dice, desde el día de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan, porque Dios quiere que nosotros seamos personas esforzadas y valientes. Y vean cómo también el ejército de Dios, por eso dije que vamos a ver varios pasajes donde vemos que se establece este patrón de que Dios quiere que seamos esforzados, que Dios quiere que nosotros sigamos adelante y que no nos dejemos caer. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, cuando vemos que David estaba viendo lo de su ejército, cómo debería haber sido el ejército de David. Capítulo 12, y solamente vamos a ver unos pasajes, ustedes en sus hogares después con más calma lo pueden ver más detenidamente, pero vean que las personas que tenían que salir en la guerra para engrandecer el reino de David, deberían de ser personas también valientes. Y vean, esto es una representación de que nosotros, para engrandecer el reino del verdadero David, del verdadero rey de Israel, en este caso el Señor Jesucristo, debemos de ser también personas valientes, no personas cobardes en nuestra vida. Dice, también los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. Miren lo que dice. Lo que más me llama la atención es el versículo 24. Perdón, ahorita no les dije el versículo. Versículo 24. ¿Cómo eran los del ejército de David? Dice, de los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800. Estas personas estaban listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres, valientes y esforzados. Versículo 30. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. Versículo 33, de Zabulón 50,000, que salían a cabaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y aquí dice que eran personas que no tenían doblez de corazón, eran personas dispuestos a pelear, prontos para la guerra, muy valientes, ilustres, listos para la guerra, valientes y esforzados. Así es como debemos de ser nosotros en el camino de Dios. Cuando se nos invita a participar, cuando Dios nos da la invitación y la oportunidad de compartir la palabra o de seguir adelante, o de discipular a alguien, o de enseñar, o de evangelizar, o de hacer cualquier cosa, enseñar a nuestros niños, a nuestra esposa, ¿cómo nos comportamos nosotros? ¿Somos valientes y esforzados? ¿O siempre somos personas temerosas que no queremos servir a Dios? Por temor tal vez a equivocarnos, por temor tal vez a lo que van a decir de mí. Eso no debe de ser en un hijo de Dios, en un siervo de Dios. Los del ejército de David deberían de ser valientes y esforzados, muy valientes, ilustres, prontos para la guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Así debemos de ser nosotros, dispuestos a pelear contra el pecado, dispuestos a pelear también contra las fuerzas de maldad y sin doblez de corazón. Personas que si vamos a decir, vamos a seguir a Dios, lo vamos a hacer sin doblez de corazón. Así eran los del ejército de David. ¿Cuánto más los del ejército de Dios? Los del ejército de Dios que nos ha rescatado. Porque lo dice en Timoteo, ¿verdad? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, hablando de que somos como soldados del Señor Jesucristo. Como soldados, la pregunta es, ¿cómo nos comportamos? ¿Somos valientes o somos cobardes? ¿Somos esforzados o somos flojos? ¿Estamos prontos para pelear por el reino de nuestro Dios o somos tardos para pelear? ¿Estamos preparados con nuestras armas de guerra, nuestras armas espirituales, o nuestras armas están llenas de polvo? ¿Dispuestos a pelear o somos personas indispuestas en seguir a Dios, en servir a Dios, en pelear por su reino? ¿Sin doblez de corazón o somos personas de doble ánimo? ¿Cómo está nuestro corazón? La pregunta aquí es, ¿cómo nosotros nos comportamos para aquel que nos tomó por soldados? ¿Le correspondemos bien siendo buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo o somos soldados cobardes? Es importante ver, y me llama la atención cómo, si para ser un soldado de un ejército de este mundo
necesitan esas características, ¿cuánto más para ser un soldado de Cristo, verdad? Y aquí dice sin doblez de corazón, y me recuerdo también de cómo Elías, en primer libro de Reyes, capítulo 18, también una historia muy, muy conocida, pero nos hace ver la valentía que tuvo este hombre, porque él estuvo retando a los profetas de Baal. Y vemos cómo eran bastantes profetas, ¿verdad? Los que él tenía que estar ahí enfrentando en este lugar. Tanto eran profetas de Baal como eran profetas de Acera también, 450 y 400. En total eran 850 profetas. ¿Y cuál es la respuesta que este hombre dice? Vean, versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. 18-19. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, Acab, ¿qué fue lo que hizo? Convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Ustedes creen que Elías no tuvo tal vez temor en ese tiempo? Eran 850 profetas contra un solo profeta, el profeta de Dios. Probablemente tuvo temor, pero él mostró su valentía. Y dice en el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Por eso David quería su ejército sin doblez de corazón. Y la pregunta para nosotros también es, ¿hasta cuándo vamos a continuar nosotros claudicando entre dos pensamientos, entre dos cosas? ¿Voy a seguir a Dios o ya no? ¿Voy a hacer esto o ya no voy a hacer? ¿Voy a seguir? ¿Voy a esforzarme o no me voy a esforzar? ¿Voy a dejar el pecado o no lo voy a dejar? ¿Voy a leer la Biblia todos los días o no lo voy a hacer? ¿Voy a orar o no voy a orar? ¿Hasta cuándo vamos a estar claudicando? ¿Voy a enseñar a mis hijos a seguir el camino de Dios o no lo voy a hacer? ¿Voy a compartir de nuestro Dios o no lo voy a hacer? ¿Hasta cuándo vamos a estar así claudicando? No debemos de estar claudicando en el camino de Dios. Dice aquí el profeta, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y aquí está la valentía que Él quiere que tengamos, ¿verdad? Si Jehová es Dios, seguirle. Pero si es Baal, pues vayan en pos de Él, ¿verdad? Pero vean cómo el pueblo no respondió palabra. Lo que Dios quiere es que seamos esforzados, que seamos valientes, como lo fue Josué, como lo fue Gedeón, como lo estamos viendo con los profeta Elías y también los valientes de David. Todos ellos tuvieron que mostrar su valentía cuando se encontraban en esta encrucijada de seguir a Dios o no seguir a Dios. La pregunta para nosotros también es la misma. ¿Hasta cuándo vamos a estar claudicando entre dos pensamientos? Debemos de decidirnos y ser varones esforzados, valientes, siervos del ejército de Dios, que no tengamos doblez de corazón como estas personas. Y me llama la atención cómo se quedaron callados. Ojalá que nosotros pudiéramos responder y decir, sí, yo voy a seguir a Dios también, como lo hizo aquí el profeta Elías, que aunque era 1 contra 850, él mostró su valentía en seguir a Dios. Como Josué también, que se puso delante de todo el pueblo y Josué les dice, si ustedes decidan a quién van a seguir, al Dios de vuestros padres o al Dios verdadero. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces debemos de mantener nosotros esta valentía de seguir a Dios, de continuar creyendo en Dios y entregándole nuestra vida a Dios. Otro ejemplo también podemos recordar a Daniel en el foso de los leones en Daniel capítulo 6, cuando Darío pues también fue ahí hostigado, ¿verdad? Para que firmara un edicto que solamente deberían de orarle a él. Y la cláusula era, si otra persona, cualquiera del reino, ora a otro Dios que no sea Darío, se ha echado al foso de los leones. ¿Qué mostró Daniel en esos momentos? Mostró su valentía. ¿Qué debemos demostrar nosotros en estos momentos? Mostrar nuestra valentía y seguir a Dios y servir a Dios y aprender de Dios cada día de nuestras vidas. Y Daniel mostró eso. No le importó, se puso y oró como acostumbraba a hacerlo. Abría sus ventanas mirando hacia Jerusalén y oraba a Dios 3 veces al día. Y él sufrió esas consecuencias, ¿verdad? Que fue
echado al foso de los leones, pero Dios lo protegió. Recordemos cómo Dios le dice a Josué también lo mismo, ¿verdad? Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Daniel tal vez conocía esa historia y él también sabía eso, que así como Dios estuvo con Josué y le mandó ser valiente, también Dios, en este caso a Daniel, lo mismo. Daniel sabía que Dios estaba con él y él debería de esforzarse y ser valiente. En el caso de Jeremías, lo mismo, él profetizaba y profetizaba, incluso fue echado a una cisterna, fue pues lastimado también, pero él seguía el camino de Dios, él seguía adelante, él seguía profetizando, sirviendo a Dios, a pesar de las dificultades. Ahora podemos recordar a dos personas más, muy importantes, del Nuevo Testamento. Uno de ellos es el principal misionero que ha existido, el principal predicador itinerante, que es el apóstol Pablo. Él, como un predicador itinerante, andaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicando y compartiendo. Y vean cómo él se entregaba a pesar de las dificultades. Y vamos a ver aquí una forma en la que él mostró su valentía. Vamos a ver Hechos capítulo 14. Cómo el apóstol Pablo compartía de la palabra de Dios. Dice, cuando él estaba en Listra, él estaba compartiendo y él estaba también haciendo ahí pues su obra misionera, ¿verdad? Pero siempre hubo adversarios. Hechos capítulo 14 del 19 en adelante dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, esto es en la ciudad de Listra, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Él fue apedreado y pensaron que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué pensaríamos nosotros del apóstol Pablo aquí? ¿Qué haríamos nosotros en el lugar del apóstol Pablo? ¿Seguiríamos? ¿Nosotros responderíamos tal vez con valentía y con esfuerzo, o responderíamos con cobardía? Aquí vemos cómo el apóstol Pablo fue apedreado. Y no le aventaron una o dos o tres piedras, sino que él fue apedreado a tal manera, a tal grado, que pensaron que lo habían dejado muerto. Por compartir la palabra de Dios, porque él estaba compartiendo ahí en Listra y estaba haciendo milagros también. Pero vean cómo el versículo 21, Pablo muestra su valentía. Dice el versículo 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo mostró su valentía, que a pesar de que él había sido apedreado, él volvió a la ciudad, volvió a compartir, volvió a confirmar y a exhortar a los hermanos. Él no se quedó ahí siendo una persona que tenía autocompasión, y eso es algo muy malo que tenemos nosotros, ¿verdad? Somos personas que tenemos mucha autocompasión. Ay, pobrecito de mí, que yo he sufrido tanto, que yo pues le comparto a tal persona y no cree, y me cierra la puerta, ya no me quiere hablar. No, ya no voy a compartir la palabra. No, hermanos. Debemos de ser como Pablo. Él seguía y volvió y regresó. Y no le importó que tal vez lo iban a volver a agarrar y lo iban a volver a apedrear. No le importó esa posibilidad, sino que él siguió y él fue adelante. Y como en el capítulo 16 él regresa y otra vez va a Listra, el apóstol Pablo en el capítulo 16, él vuelve a ir, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, y encuentra a Timoteo. Y encuentra a esa persona clave que también hizo que creciera el evangelio, que siguiera adelante el evangelio. Pero me llama la atención cómo si el apóstol Pablo no hubiera regresado a Listra, tal vez nunca hubiera conocido a Timoteo. No conociéramos tampoco nosotros la carta de Timoteo. El evangelio se hubiera detenido ahí por la cobardía de alguien. Pero no fue así. El evangelio siguió y prosiguió por la valentía de alguien que siguió a Dios. En este caso,
el apóstol Pablo. El evangelio en tu ciudad, el evangelio en tu comunidad, ¿va a seguir por tu valentía o se va a detener por tu cobardía? Es bueno que pensemos en eso, ¿verdad? La palabra de Dios en mi comunidad, en mi ciudad, en mi familia, ¿avanza por causa de mi valentía en Dios o se detiene por causa de mi cobardía? Seamos varones, seamos mujeres o sean mujeres esforzadas y valientes. ¿Qué más hizo el apóstol Pablo? Él fue valiente que entregó su cuerpo para servir. Y lo vemos en el capítulo 9 de 1 Corintios. Él dice, ninguno de los que corren en el estadio se llevan el premio, solamente uno. Y el apóstol Pablo dice, corran de tal manera que lo obtengan. Valientes para correr. Dice el versículo 24 en adelante, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí el apóstol Pablo también da una comparación entre las personas que luchan, las personas que corren. ¿Cómo luchamos en nuestra vida? Como el apóstol Pablo dice, peleo como no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Él era tan valiente que aún así entregaba su cuerpo para ser útil para Dios. Y a veces nosotros no queremos hacer eso, no queremos sufrir nada, no queremos ser personas que tengan ni siquiera un pequeño dolor para Dios. Pero si Cristo murió por nosotros, debemos de esforzarnos para entregar nuestro cuerpo, como lo hizo el apóstol Pablo. Y él se entregaba. Vean otra vez como el apóstol Pablo nos pone el ejemplo en el capítulo 11 de 2 Corintios. Y él dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número. Vean cómo él muestra su valentía. Ahora, trabajaba para Dios, fue azotado. Dice, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Nosotros en el libro de los Hechos solamente se nos relatan 2 o 3 ocasiones en las que él estuvo en peligro de muertes. Pero aquí dice que fueron muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Él era un hombre valiente y debemos de imitarlo a él, así como lo imitó a Cristo. Él mismo lo dijo, ahora ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y a veces nos excusamos diciendo, no, eso se lo dijo a los corintios, no me lo dijo a mí. No, él nos dice a todos que lo imitemos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a entregarnos hasta estar en cárcel? ¿Estamos dispuestos a entregarnos hasta estar en peligro? A veces decimos, no, cuando hay peligro ya no es la voluntad de Dios. No siempre es verdad eso. Muchas veces decimos, es que hay peligro, ya no es la voluntad de Dios de que vayas. No siempre es verdad. El apóstol Pablo estuvo en peligros muchas veces. Fue azotado, fue apedreado, estuvo como náufrago también. Él cruzaba ríos, los ladrones también lo atacaron, ¿verdad? Tenía peligro de los de su propia nación, los de otras naciones, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. Mostremos nuestra valentía, siguiendo y sirviendo a Dios aún más. Ahora, ¿qué más aprendemos del apóstol Pablo? Y aquí entramos a algo en lo que tal vez algunas personas dicen, yo sí soy valiente, yo sí le entro, yo sí voy, y si hay peligros pues le entro, no me importa, y si voy a la cárcel, voy a la cárcel. Pero hay veces en los que lo que no queremos entregar es nuestra reputación. Vean lo que hizo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3,
Y precisamente hoy, en la mañana que estaba leyendo la Biblia, leí este pasaje y dije, wow, eso es para la enseñanza, ¿verdad? Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo fue tan valiente que no solamente entregó su cuerpo, sino que él entregó también su reputación, su persona. Y es lo que muchas veces, sobre todo los varones, nos cuesta más. Ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Si yo soy esto, si yo soy aquello. Si yo he tenido cierta reputación en el pueblo, si yo tengo, no sé, cierto grado de estudios, si yo, ¿cómo voy a humillarme yo a hacer esto o aquello para Dios? ¿No? Vean lo que hizo el apóstol Pablo, versículo 7, 3:7 de Filipenses, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Eso es mostrar valentía. Eso es ser valientes en decir, lo que para mí me importaba, yo lo tengo ya como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y eso es ser valientes. Ser personas que entregamos todo a Dios. No solamente un tiempo, no solamente le entregamos un poco de servicio, no, le entregamos todo. Y si al entregarle a Dios lo que Él nos demanda, esto implicaría que la gente piense de nosotros que somos ignorantes, que no sabemos nada, que seguimos a Dios solamente porque alguien nos está invitando o indicando esto o aquello. Si eso es lo que van a pensar y es algo que no es cierto, vamos a hacerlo. El apóstol Pablo decía, esas cosas que tenían valor para mí, esa reputación que él tenía, dice, yo ya lo tuve como pérdida. Es importante que nosotros también tengamos esta actitud del apóstol Pablo. Y el mayor ejemplo es el Señor Jesús. No por nada nos llamamos cristianos, ¿verdad? El mayor ejemplo es el Señor Jesucristo. Y con este ejemplo cierro. En Hebreos, capítulo 12, también un pasaje que es conocido. No les estoy enseñando nada nuevo, solamente les estoy recordando lo que ustedes ya saben. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. En Hebreos 11 nos da una lista grandísima de personas que fueron también valientes, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas en la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo eso, ¿verdad? Y los que nos menciona Hebreos 11 y los que les acabo de mencionar también, son como nuestra nube de testigos. Teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros mostrando nuestra valentía? Versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Parece una contradicción, correr pero ser pacientes. Y es lo que Dios nos dice, ¿verdad? ¿Cómo vamos a correr esta carrera? Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Y a veces ahí le dejamos, cuando leemos. Hermanos, vamos a seguir adelante, puestos los ojos en Jesús. Y ya. Y vamos a continuar adelante, puestos los ojos en Jesús. Pero el texto no termina ahí. El texto nos enseña cómo el Señor Jesucristo mostró su valentía. Cómo el Señor Jesucristo cumplió su labor, cumplió su misión. Dice, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No le importó que hablaran de él, ¿verdad? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre
combatiendo contra el pecado. Aún no hemos resistido hasta la sangre, pero debemos de hacerlo, ¿verdad? No hemos combatido hasta la sangre. Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo, que Él, dice aquí, sufrió la cruz. Él teniendo todo el poder para bajarse, para no ir a la cruz, para renunciar a eso y para no salvarnos, ¿verdad? Pero Él lo hizo. Él sufrió la cruz. Incluso me llama la atención como en pasajes como en Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso dice en Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo, lo que Él hizo fue que mostró su valentía, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando habla de afirmar su rostro es que Él tomó esa determinación, voy a ir a Jerusalén, mostrando su valentía, mostrando que Él es digno de seguir. Y a veces nos gusta decir, yo voy a seguir a Cristo, y somos como Pedro, igualitos a Pedro, ¿verdad? Señor, yo te voy a seguir, pero a la hora de la hora nos echamos para atrás. Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte, pero a la hora en la que nos encontramos en peligro, en la que habla mal de nosotros, o en la que estamos en peligro de que nuestra reputación se derrumbe, ¿qué hacemos? Nos callamos. Pero no debe de ser así. Debemos de afirmar nuestro rostro. Debemos de estar dispuestos a seguir a Cristo, incluso hasta la muerte. Que así sea nuestra vida, hermanos. Seamos valientes, seamos esforzados, porque Dios está con nosotros. Y terminamos donde empezamos, ¿verdad? Dios está con nosotros. Josué capítulo 1, Dios le dice, no te dejaré ni te desampararé, solamente esfuérzate y sé valiente. Que así sea, hermanos. Tomemos la determinación hoy, o incluso desde ayer ya la tomamos, ¿verdad? De ser valientes, de seguir, de ser cristianos en donde quiera que estemos y no echarnos para atrás. Porque tenemos muchos ejemplos en la Biblia y fuera de la Biblia también en la historia de la iglesia. Hay muchos ejemplos de personas que se esforzaron, que siguieron, que fueron valientes. Y por eso tenemos este legado. Estamos parados como en los hombros de los gigantes y tenemos que corresponder a todo eso, siendo valientes y esforzándonos. No nos echemos para atrás. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. Hasta luego. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero